¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del noveno grado? Hoy en matemáticas estaremos viendo cuerpos geométricos, concepto, elementos, clasificación. Cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es una figura geométrica tridimensional que posee largo, ancho y alto. Se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo cuyas caras son polígonos. Elementos de un poliedro. Los principales elementos del poliedro son caras, son las regiones poligonales que limitan el poliedro. Entonces aquí tenemos, esto sería la cara del poliedro. Después tenemos aristas, son las líneas coincidentes en los lados de las caras. Entonces aquí tenemos las aristas, toda esta parte. Vértices son los puntos comunes de tres o más aristas. Entonces aquí tenemos los vértices, aquí donde se unen. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Entonces aquí tenemos una diagonal y aquí tenemos también otra diagonal. Señalo los elementos del siguiente poliedro. Entonces ahí tenemos un poliedro y vamos a señalar sus elementos. Esta parte, esto sería la diagonal. Y aquí también tenemos otra diagonal. Esto sería también diagonal. Esta parte sería la cara del poliedro. Después tenemos aquí arista. Y también esto se llama arista. Ahí tenemos entonces los elementos que nos pide señalar. Cito los poliedros regulares. Entonces tenemos el tetraedro. También tenemos el hexaedro, el octaedro, dodecaedro y también el icosaedro. Identifico si los poliedros son regulares o irregulares y nombra los poliedros regulares. Entonces, ¿cómo identificar cuando un poliedro es regular o irregular? Un poliedro regular es cuando sus caras son polígonos regulares, congruentes, de igual forma y tamaño. Y un poliedro es irregular si sus caras comprenden más de un tipo de figura plana y sus ángulos son desiguales. Entonces, aquí vemos esta figura es poliedro regular. Entonces sus caras son todos iguales. Por lo tanto, debo de nombrar esto, porque aquí me pide nombrar los regulares. Esto se llama hexaedro o cubo. Después tenemos aquí, vemos que sus caras son diferentes. Aquí tenemos más grande, aquí más pequeño. Entonces esto es un poliedro irregular. Aquí también vemos que las caras son diferentes. Por lo tanto, también esto es un poliedro irregular. Aquí todas las caras son del mismo tamaño. Por lo tanto, esto es un poliedro regular y a esto lo denominamos icosaedro. Aquí tenemos, escribo el nombre de cada poliedro regular. Por lo tanto, esto denominamos tetraedro. Esta figura se llama hexaedro cubo. Esto es octaedro. Y esto es dodecaedro. Y el último es icosaedro. Completo la tabla con los datos requeridos. Entonces aquí tenemos el poliedro regular, nos pide número de caras, polígonos que lo forman. Entonces tetraedro tiene 4 caras y los polígonos que lo forman son triángulos equiláteros. El hexaedro cubo
tiene 6 caras y el polígono que lo forma son cuadrados. El octaedro tiene 8 caras y triángulos equiláteros son los polígonos que lo forman. El dodecaedro tiene 12 caras y son pentágonos regulares los polígonos que lo forman. El icosaedro tiene 20 caras y el polígono que lo forman son triángulos equiláteros. Completo la tabla y después compruebo que se cumple el teorema de Euler. Entonces aquí tenemos los poliedros, nos pide número de caras, número de vértices, número de arista y aquí debemos comprobar si se cumple el teorema de Euler, que la suma de las caras más los vértices tienen que ser igual a la suma de la arista más 2. Entonces, tetraedro, número de caras es 4, número de vértices también es 4, número de aristas es 6. Aquí vamos a sumar la cara más el vértice. Por lo tanto, aquí sería 4 más 4 que me va a dar 8. Y aquí la arista, en este caso que es 6 más 2 más este 2. 6 más 2 son 8. Entonces vemos que se cumple el teorema de Euler. El hexaedro cubo tiene 6 caras. El número de vértices es 8. Número de aristas es 12. Ahora sumamos la cara más el vértice. O sea que sería 6 más 8 que me va a dar 14. Y ahora sumamos la arista más 2. Entonces aquí sería 12 más 2 son 14. También vemos que se cumple. El octaedro, número de caras 8. Número de vértices 6. El número de aristas es 12. Aquí sumamos la cara más el vértice. Sería entonces 8 más 6 que me va a dar 14. Aquí sumamos la arista más 2. Entonces sería 12 más 2 son 14. También se cumple el teorema de Euler. El dodecaedro, número de caras es 12. Número de vértices es 20. Número de aristas es 30. Entonces sumamos la cara más el vértice, que sería 12 más 20 que me va a dar 32. Aquí sumamos la arista más 2. Entonces sería 30 más 2 que me va a dar 32. También se cumple el teorema de Euler. El icosaedro, número de caras es 20. Número de vértices es 12. Número de aristas es 30 y aquí sumamos la cara más el vértice, que sería 20 más 12, que me va a dar 32. Y por último sumamos la arista más 2. Entonces sería 30 más 2, que me va a dar 32. También se cumple el teorema de Euler.